Entonces prosigamos con esta serie de ejercicios. Ahora tenemos la siguiente red eléctrica. Tenemos... Hagan de cuenta que nos dan este circuito eléctrico y nos piden determinar la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B, por lo que se sugiere empezar a reescribir este circuito en términos de las impedancias de elemento, sabiendo que la impedancia de una bobina es igual a I omega L, I de imaginario, omega de la frecuencia angular omega, que les están dando como dato, L de la inductancia, mientras que la impedancia del capacitor es igual a 1 entre I omega C. Entonces reescribo este circuito colocando los valores de bobinas, resistores y capacitores en términos de la impedancia. Tengo y decimos, los valores de los resistores, como no dependen de la frecuencia angular omega, pasan exactamente igual en el circuito reescrito. 4, 12, 8. Ahora voy por las impedancias de las bobinas. Tendríamos 6 henries, 6 por 2, 12. Y como hay una I, 12I. Ahora, de la bobina, de la impedancia mutua entre las bobinas sería 2 por 2, 4. 4i. Para la impedancia de la bobina de 4 henries tendríamos 4 por 2, 8i. Para la impedancia de la bobina de 8 henries tendríamos 8 por 2, 16i. Para la impedancia del capacitor tendríamos lo siguiente. Para la expresión de la impedancia del capacitor es 1 entre I omega C. Entonces, nosotros tendríamos 1 entre 2 entre 1/4. Es decir, en el denominador tendríamos 2 por 1/4. Y 2 por 1/4 son 2/4, que es igual a 1/2. Por lo que la impedancia del capacitor es igual a 1 entre 1/2. 1 entre 1/2 es 2. Y la I la pasamos arriba, cambia su signo a menos 2i. Ahora la impedancia de este capacitor de un 64 farads tendríamos 1 entre un 64, es decir, en el denominador tendríamos 2 64 que se interpreta como un 32 y 1 entre un 32 es 32. La I pasa arriba cambiando el signo, menos 32i. Bien, y de este capacitor tendríamos para su impedancia 1 entre 2 entre un 16. Y en eso quiere decir que en el denominador tenemos 2 por un 16 y 2 por un 16 es 1/8. 1 entre 1/8 es 8. Pasamos el signo en la I con signo cambiado arriba, nos quedaría menos 8i. Muy bien. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Pues no. Todo está muy claro, esto está muy sencillo. Muy bien. Entonces, por la expresión que hemos utilizado para calcular la impedancia equivalente, tenemos que simular que entre el nodo A y el nodo B existe una fuente, la fuente de voltaje imaginaria, la cual se conectaría al nodo A y el nodo B, nodo A, nodo B,
y nos permitiría cerrar la primera malla, nuestra malla número 1, siendo que las demás mallas se cuentan a partir de ella, malla 2 y malla 3. Ahora tenemos que asignar, sí, el de la bobina, aquí está. Falta nada más el del acoplamiento entre esta y esta, sería 1 por 2, 2, tendremos aquí 2 y ahí está, muy bien. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos falta asignar los sentidos a las bobinas. Recuerden, la asignación de sentidos es de forma arbitraria y tendríamos este va para acá, este va para acá, este va para acá. Yo los he asignado de forma arbitraria, así como ustedes lo han visto desde C y CD. Uno asigna sentidos a las bobinas de manera arbitraria. Muy bien. Ahora sí vamos a definir las impedancias propias y mutuas de malla. Voy a empezar con la impedancia propia de malla 1. Voy a poner impedancia propia de malla 1. Recuerden, yo suelo manejar cuando estoy escribiendo la Z manuscrita para las impedancias propias y mutuas de malla. Sin embargo, la mayoría de libros, profesores manejan Z para todo, para impedancia de malla, de elemento. De hecho, en LaTeX también tengo que manejar impedancia Z porque no hay impedancia manuscrita, no hay Z manuscrita. Lo importante es que, y yo siento que corre riesgo de confusión, pero bueno, hay que tener buen dominio para no confundirse a pesar de ello. Ya luego se acostumbrará. También en los videotutoriales elaborados bajo el código LaTeX lo tengo solamente con Z. Entonces, lo importante es tener bien en claro qué estamos manejando, si es impedancia de malla o impedancia elemento. En este caso yo estoy hablando de impedancias de malla. Muy bien, vamos a proceder a aplicar la regla número 1 para obtener la impedancia propia de malla 1. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla 1 en este caso, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Tenemos esta resistor, esta bobina, capacitor, solamente estos. Tendría 4 más 12i más menos 8, más menos 8 es menos 8. Entonces tendría 4, 12 y menos 8, lo cual me da 4 más 4, 4 más 4i. No podemos aplicar la regla número 2 de impedancia propia de malla. ¿Por qué? Porque la regla número 2 dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que ambos elementos pertenezcan a la malla. Y aquí no tenemos otra bobina que esté acoplada con esta, siendo que ambas pertenezcan a malla 1. No hay de ese tipo. Entonces vamos a definir, ya acabamos con la impedancia propia de malla 1. Vamos con la impedancia propia de malla 2. 2,2. 2,2. Aquí está. 2,2. Ahí está. ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia propia de malla? La regla número 1 de impedancia propia de malla dice que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Tendríamos 1, 2, bueno, tenemos esta bobina, este capacitor, esta bobina y este resistor. De tal manera que tendría más 12 es más 12, más menos 2, menos 2, más 8 es más 8. Tendríamos 12i menos 2, 12i menos 2 es 10. 10 más 8 es 18. Lo voy a poner aquí. 12 más 18 y 10, 18, 12 más 18. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que ambos pertenezcan a la malla. ¿Podemos aplicar la regla número 2? Sí, entre esta bobina y esta bobina, porque estas dos bobinas están acopladas y las dos pertenecen a la malla número 2. Entonces decimos, de acuerdo al sentido asignado a las bobinas, aquí pasamos primero por bobina, aquí pasamos primero por marca, de tal manera que se consideraría esta una impedancia negativa. Y de acuerdo al sentido de malla, esta bobina coincide con malla 2, pero esta no. Entonces tendríamos menos 2 veces de menos 4i, y menos 2 veces de menos 4i nos da más 8. Finalmente, tenemos que la impedancia propia de malla 2 será igual a 12 más
26i. 12 más 26i. Muy bien. Ahora vamos con la impedancia propia de malla 3. Impedancia propia de malla 3. Vamos a aplicar la regla número 1. ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia propia de malla? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Tenemos esta bobina de 8i, esta bobina 16i, esta bobina de menos 32i y este resistor de 8. Y entonces vamos a sumar algebraicamente. 16i más 8i me da 24. 24i menos 32i me da menos 8i. Y voy guardando. 8 menos 8i. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia propia de mallas? Que se sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos elementos pertenezcan a la malla, en este caso la malla 3. ¿Lo podemos aplicar aquí? Sí, podemos aplicarlo aquí. Estas dos bobinas se encuentran acopladas magnéticamente y ambas bobinas pertenecen a malla 3. Entonces tenemos, de acuerdo al sentido asignado a las bobinas, aquí pasamos primero por marca, aquí también pasamos primero por marca, de tal forma que consideramos a la impedancia mutua entre ambas positiva. Ahora vemos que ambos sentidos de las bobinas coinciden con la corriente circulante J3, de tal forma que tenemos coincide y coincide, más por más 2 veces de más 2i, y más 2 veces de más 2i es más 4i, de tal forma que la impedancia propia de malla 3 es 8 menos 4i, 8 menos 4i. Ahora voy con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2. Vamos a la impedancia mutua entre 1 y 2, que es igual a 2, 1, y esto nos da. ¿Qué dice la regla número 1 ¿Qué dice la regla número 1 de impedancias mutuas? La regla número 1 dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Y dice, ¿sentido de la bobina de 12i coincide con J1? Sí, sentido de la bobina de 12i coincide con J2, no. Es coincide y no coincide. Coincide y no coincide es más por menos. Tenemos aquí un menos 12i. Ahora vamos a aplicaríamos la regla número 2. Vamos a ver, ¿qué dice la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas? La regla número 2 de impedancia mutua entre mallas dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que ambos elementos pertenezcan a las dos mallas. Aquí tenemos una impedancia mutua entre pares de elementos, de tal forma que las dos bobinas pertenezcan a las dos mallas. Pues no. Entre este y esta no pertenece a malla 1. Esta sí, pero esta no. Entonces no aplica la regla 2, a menos que aquí hubiera otra bobina y estuviera acoplada con esta. Entonces vamos a aplicar la regla número 3. ¿Qué dice la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas? Dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla 2. Vemos que para la relación entre malla 1 y malla 2, esta bobina puede pertenecer tanto a malla 1 como a malla 2, pero esta bobina, para la relación entre malla 1 y malla 2, solamente estaría perteneciendo a malla 2, por lo que la bobina de 12i se va con malla 1. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 12i coincide con el sentido de la corriente circulante J1? Sí, sentido de la bobina de 8i coincide con el sentido de la corriente circulante J2, sí, coincide y coincide, lo cual nos daría un más 1 de algo que se considera negativo, por pasar aquí primero por bobina y aquí primero por marca. Entonces sería más 1 de menos 4i, y más 1 de menos 4i me da menos 4i. Más 1 de menos 4i es menos 4i. Muy bien, hemos terminado. La impedancia mutua entre malla 1 y malla número 2 es menos 16i. Menos 16i. Ahora voy a determinar la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 3.
La regla número 1 no estaría aplicando porque no hay impedancias propias de elementos que pertenezcan a las dos mallas. Por tanto, si no aplicas regla 1, no aplicas regla 2, pero aplica la regla número 3. La regla número 3 sí aplica. ¿Por qué? Porque la regla número 3 establece que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla 3. Entre esta bobina y esta bobina, que están acopladas magnéticamente, se cumple. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 12i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 8i coincide con la J3? Sí. Entonces tendremos un más 1 de algo que consideramos negativo. Más 1 de menos 4i es menos 4i. Ahora solo falta determinar la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3. La 2 y malla 3. La 2,3 o 3,2. Muy bien. Y vamos a... ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia mutua entre mallas? La regla número 1 de impedancia mutua entre mallas dice que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elemento pertenece a ambas mallas? La bobina de 8i. La bobina de 8i, ¿su sentido coincide con J2? Sí. ¿Su sentido coincide con J1? Sí. Coincide, y coincide más por más. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. No aplicamos, a menos que aquí hubiera otra bobina y estuviera acoplada con esta. Ahora vamos a aplicar la regla número 3. ¿Qué dice la regla número 3? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que uno de ellos pertenezca a malla 2 y el otro pertenezca a malla 3. Entonces establecemos... podemos explicarlo entre esta y esta, y entre esta y esta. Y dice, ¿qué dice? Entre esta, de acuerdo al sentido asignado a estas bobinas, aquí pasamos primero por bobina, aquí primero por marca, por lo cual sabemos que esta impedancia la consideramos negativa, y la impedancia impedancia mutua entre la bobina de 8i y la bobina de 6i la consideramos positiva, porque en ambas pasamos primero por la marca. Ahora sí, para la impedancia mutua entre la bobina de 12i y la bobina de 8i, la bobina de 8i puede pertenecer tanto a la malla 2 como a la malla 3. Sin embargo, para la relación entre la malla 2 y la malla 3, la bobina de 12i solamente pertenece a la malla 2, mientras que la bobina de 8i puede pertenecer tanto a 2 como a 3. Por lo tanto, como la bobina 12i solamente puede pertenecer a malla 2, la bobina de 8i se iría con la malla 3. Y decimos, ¿sentido de la bobina 12i coincide con J2? No. ¿Sentido de la bobina de 8i coincide con J3? Sí. No coincide, y coincide menos por más, menos 1 de menos 4i es más 4i. Ahora, para la relación entre la bobina de 8i y la bobina de 16i, la bobina de 8i puede pertenecer tanto a la malla 2 como a la malla 3, pero la bobina de 16i solamente pertenece a la malla 3, por lo tanto la bobina de 8i se va con malla 2. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 8i coincide con J2? Sí. ¿Sentido de la bobina de 16i coincide con J3? Sí. Sería coincide y coincide, más por más una vez, pues así lo dice la regla, de más 2i, más 1 de más 2i es más 2i, más 2i. Y esto me da 14i. Muy bien. Reviso rápidamente que hasta este punto no haya error alguno. No hay. Está bien. 8, 2, bien. Perfecto. Ahora sí, ya podemos obtener la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B, utilizando la expresión que ya hemos estado utilizando. Ya hemos estado aplicando para este tipo de problemas, la cual es igual a impedancia equivalente, es igual al determinante del sistema expresado en términos de las impedancias propias y mutuas de malla, entre el cofactor de malla 1. Y esta es la razón por la que la primera malla, la cual se cierra gracias a la fuente imaginaria, siempre debe ser la malla 1, porque estamos manejando el cofactor de malla 1.
Si no fuera así, la expresión, el orden de las impedancias cambiaría y eso les lleva al resultado incorrecto. Es por ello la importancia de que la fuente imaginaria siempre va a cerrar a la malla 1 y a partir de ahí se organiza las demás mallas y por lo tanto la ecuación. Entonces tenemos... Como es un sistema de 3 mallas independientes de la red, tendríamos impedancia 1,1, impedancia 1,2, impedancia 1,3, impedancia 2,1, impedancia 2,2, impedancia 2,3, impedancia 3,1, impedancia 3,2, impedancia 3,3. Y aquí tenemos la impedancia 2,2, 2,3, 3,2, 3,3. Aquí tenemos impedancia 1,1 que es 4 más 4i. 4 más 4i. Y aquí tenemos la impedancia 2,2 que es 12 más 26i. 12 más 26i. Aquí tenemos la impedancia 3,3 que es 8 menos 4i. 8 menos 4i. Aquí tenemos la 1,2 o 2,1. 1,2, 2,1. Que sería menos 16i y menos 16i. Menos 16i. Vamos luego viendo que todo esté bien. Módulo 1,3 sería menos 4i menos 4i. Y 2,3 o 3,2. Sería 14i y 14i. Veamos que todo esté bien. Ahora yo tengo que determinar el cofactor de malla 1,1. ¿Cómo lo obtengo? Eliminando la fila de 1,1 y la columna de 1,1. Que es lo que ya tengo aquí. Y sería entre... esto se elimina, lo que esté relacionado con la fila de más de 1 y la columna de 1,1 y nos queda 12 más 26i, 14i, 14i, 8 menos 4i. Bien, es el momento de resolver esta expresión. Y va a ser bastante larga, pesada, tediosa y muy cansada, así que vamos empezando. Entonces tendría 12 por 8 es 96, creo. 80 más 12 y 96. 12 por 8. Ya saben, esto por este menos este por este. Entonces 12 por 8 es 96. 12 por menos 4i sería menos 48i. Luego tenemos 26 por 8 que me daría 204, creo que voy a confirmar. 26 por 8 es 208. 26 por 8, sí, 208. Más 208i, más 208i. Y luego tendríamos 26i por menos 4i. Nos quedaría menos, pero como tendríamos una i cuadrada es igual a menos 1, sería menos por menos más. Entonces tendríamos un real positivo. 26 por 4 es 26 por 4, 104. Más 104, veamos, 12, está bien. Esta está acá. 12 por 8 y es esta. 12, 26, 104. Y menos 14i por 14i, nos quedaría un menos, pero que va a multiplicar una i cuadrada. I cuadrada es menos 1, entonces tendríamos menos por menos más 196.
Ahora sí, va lo pesado, cansado y muy fastidioso. Pero como ya les había comentado, la otra clase, teoremas, es una materia realmente sencilla. Lo que es pesado es que es extremadamente talachudo. Hay que estar calculando, multiplicando, multiplicando, especialmente. Y en el dominio de los complejos resulta más laborioso, porque en algunas ocasiones nos conviene tenerlos en coordenadas rectangulares, en otras en esféricas, y luego hacer la conversión, y se hace muy, muy pesado. Tendrán en cuenta que a veces resuelven un ejercicio, ya habrán hecho un montón de cálculos, llevan 1 hora y media resolviéndolo, y notarán que van a la mitad. Bueno, nos pasa, va muy a menudo, van apenas a la mitad de. Ahora, ahora tendríamos esto. Este 4 más 4i va a multiplicar a 2 al producto de 12 más 26i por 8 menos 4i menos 14i por 14i. Es muchísimo. Bueno, ahí vamos. 4 más 4i va a multiplicar a esta parte que en sí es esta parte. Esta parte que en sí es esta parte. Entonces simplifica esto, 4 más 4i estaré multiplicando esta parte simplificada. Entonces dice 96 más 104 más 196, 396. 196. Ahora van los imaginarios. 208 menos 48 más 160i más 160 y ya está. Ahora va esta parte, ya que esta que tiene que ser un menos, y menos 1 de menos 16 es más 16i. Más 16i que va a multiplicar a esto por esto menos esto por esto. Y entonces tendría menos 16i por 8i. Menos 16i por 8i me da 80. Veamos primero. 80 más 48, 128. En este caso sería menos 128. Menos 128. Y 80 menos 128. Y luego tendríamos más 64 más 64 menos 64. Menos 64. 64. Y luego tendríamos menos por menos más, pero el otro menos por menos más, pero el otro pues es menos. Luego 40 más 16, 40 más 16, 56, menos 56. Ya. Ahora lo que nos falta es menos 4 y como aquí ya no tengo espacio, continúo acá arriba. Ahora va menos 4i por esto por este menos este por este. Sería entonces 16i por 14i. Entonces i 224. 224 es menos, por más es menos, por menos es más, más. Y me da entonces 224 real positivo. 24 real positivo, este por este que sería menos por menos, más 4 por 12, 48, más 48i. Menos por menos es más 4, ya hecho más 4, sí, más 48. Menos por menos es más, pero con el i cuadrada es menos 4 por 26. 4 por 26 es 80 más 24, 104, lo voy a confirmar. Sí es 104. Ay, 104. Sabía que es negativo, ¿verdad? Menos 104. Menos 104. Muy bien, ya está. Ahora sí. Ahora nos falta todavía muchísimas multiplicaciones. Pero voy a... Ya esto ya lo puedo anotar. 396 más 160 y ya está. Ahora voy a multiplicar 4 más 4i por 396 más 160i. Vamos, entonces me daría 4 por 396 me da 4 por 396.
16 me da 1584. 1584. 4 por 160. 4 por 160 me da más 641. Más 640. Y Zoom dice que esta sesión ya va a terminar. Apenas vamos a... Bueno, ya apenas... Pues sí, todavía nos falta mucho de este ejercicio porque son muchas multiplicaciones. Pero ya ven, es tardadísimo, cansado, un poco aburrido, bueno, bastante aburrido. Muy sencillo, y precisamente porque eso es aburrido, porque es muy sencillo, pero son muchísimas operaciones. Entonces, continuamos en la próxima sesión de Zoom. Me reconecto en 5 minutos.